Bienvenidos a Abierto Podcast, Podcast Abierto. Israel Cruz, Jorge Montero. Tenemos hoy un invitado especial, un amigo y vecino de aquí del Amigo y barrio. hermano. Amigo y hermano, el señor Johnny Suero, Sí, el licenciado. Vamos a hablar sobre un tema interesante en el día de hoy, acerca de lo que son los alquileres y la compra de las viviendas en Santo Domingo, que se ha tornado un poquito difícil. Eso es un tema que en estos últimos días está dando mucho de qué hablar, porque se ha vuelto difícil lo que es el alquiler, tanto alquilar o como comprar también una propiedad, una vivienda aquí en Santo Domingo. Entonces lo traímos aquí para que Johnny nos esté hablando acerca de ese tema, dándonos unas pinceladas acerca de por qué está pasando esto y que nos explique sobre una nueva ley que hay sobre la ley de alquileres y eso. sí. Sin más preámbulo, vamos a dejarlo con Johnny, que se presente, el señor Johnny Suero. Mucho gusto, Johnny Suero Rivera, cristiano de corazón, abogado de profesión. Esta tarde venimos a hablar de lo que es la problemática que en el ámbito que yo me manejo hay con respecto a los propietarios y los alquileres. Yo quería hacer una pregunta anterior, antes de que empieces. ¿Por qué es tan complicado el alquilar o comprar una casa actualmente en el país? ¿Qué es lo que dificulta el que no pueda una persona común y corriente o una persona que desea tener un hogar, se le haga tan difícil adquirirlo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tanto alquilar como comprar. ¿Qué tú Bueno, entiendes que son los factores que afectan? vamos a empezar con la compra de los alquileres. Eh, Sucede que nosotros en el país estamos regidos por el sistema Torrens. James Torrens fue un señor que ideó de ponerles nombres a los solares, a lo que es las propiedades, para así identificarlas unas con otras. En ese sentido, eh, para tú adquirir una propiedad, la puedes adquirir de dos maneras. Una por vía de compra, un título de propiedad del Estado, y otra por posesión. Normalmente en el país ya es una cultura que se ha ido estableciendo de que se adquiere la titularidad de un terreno por vía de una declaración jurada. Una declaración jurada es un documento donde el propietario busca 7 testigos que certifiquen que es dueño de ese terreno por posesión. La posesión es más de 12 años. Entonces se consigue una declaración jurada con 7 testigos donde los testigos certifican de que tiene más de 12 años interrumpido con esa propiedad. Eso no te da la titularidad definitiva. Lo que te hace es copropietario, de que como el sistema en el país, usted es dueño de un terreno, sea por un título o por tiempo viviendo en él, pues eso te hace copropietario por si aparece otro dueño. Entonces tienen que ir a los tribunales y disputar a veces la legalidad, y en dado caso de que sean los dos, pues uno tiene que comprarle y venderle al otro. Eso se dificulta a Eso que, es en el caso de las personas que quieren adquirir o comprar. correcto. De la vía más directa es Sí. un título de propiedad, que es que tú lo adquieres por vía del Ministerio de Hacienda Ok. o el Ministerio de Terreno. Israel, ¿tenía alguna pregunta? Claro que sí. Yo creo que la pregunta que yo voy a hacer, esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Si hay una nueva ley, que fue lo que yo escuché, ¿verdad? En la noticia y la cosa. ¿Cómo es el procedimiento ahora si yo quiero desalojar un inquilino? Porque anteriormente un inquilino se mudaba a la casa y si decía que no quería, que no iba a pagar, ahí te duraba hasta 10 años y tú no podías sacarlo. Si lo sacabas, el que iba a era tú siendo dueño del inmueble. ¿Qué pasa ahora?
No, no es que hay una nueva ley, sino que han anulado leyes Ok. que cohibían a un propietario de desalojar a un inquilino cuando el inquilino incumplía con el contrato de alquiler. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha ido allanando caminos para los propietarios de poder desalojar a un inquilino. En ese sentido, se han ido eliminando trabas. ¿Cuáles son las trabas? Teníamos una ley, la 0413, que esta ley, para tú desalojar a un inquilino, tenía que conseguir un certificado del Banco Agrícola. Ese certificado tú lo adquirías por medio del contrato de alquiler, más los depósitos que el inquilino le daba al propietario. Tenías tú que ir al Banco Agrícola a depositarlo para que ellos te dieran un certificado, y ya con ese certificado tú ibas a un tribunal y el tribunal te acogía la demanda. ¿Qué sucede? Que nosotros, como buenos dominicanos, el 90% no cumplía con estos requisitos. También el Tribunal Constitucional también vio que este dinero, que lo de los depósitos que se dejan en el Banco Agrícola lo usaba para prestarlo o para adquirir más dinero. Una cosa que era se forma ilegal, de que yo te dé mi dinero para que tú me lo guardes ahí y tú lo uses para prestarlo o beneficiarte de él. Entonces, ellos cogían el depósito, los depósitos que tú depositabas como para eso eran activos del banco y el banco lo prestaba y hacía los negocios que tenía que hacer. Ingreso con ellos. Con tu depósito. Sí, con tus depósitos. Con tus depósitos. ¿Por qué tú entiendes, Johnny, que se ha encarecido lo que son los precios de los alquileres actualmente? ¿Qué tú crees que ha influido en eso? Bueno, ahora mismo vemos el costo de la vida, que todo está más caro. Los materiales de construcción han subido al doble. Los terrenos también han subido por este sentido. Por eso es que se ha disparado prácticamente el doble. Yo tengo varios edificios, varias casas que administro. De alquiler. Y antes de la pandemia, un apartamento que yo alquilaba en 15,000 pesos, ahora lo alquilo en 28 y 30,000 pesos. Anteriormente 15,000. Sí. Ahora están en 28 el alquiler y así. Esto se debe al alza de los materiales y de los terrenos. Ok. Influye lo que es la situación. ¿Tú crees que también lo que fue la pandemia y lo del coronavirus, eso influyó también en lo que es la economía? Claro, claro. Es que después, lo que es el coronavirus y después, se ha reflejado en el mundo entero. No es solamente aquí, en todos los países, la cosa está más cara, está prácticamente al doble. Algunos, como el dominicano, se aprovecha un poquito más, pero todo está al doble. Ok. Nosotros estamos hablando con el licenciado Johnny Suero acerca de lo que es el alquiler y la compra de vivienda. ¿De qué trata la nueva ley sobre el alquiler? O sea, ¿cuáles son los beneficios que trae esa ley, tanto para el inquilino como para el propietario? ¿Qué modificaciones trajo? Vuelvo y te corrijo, no es nueva ley, es que han anulado leyes. ¿Es la que existía ya? No, leyes que existían la han anulado para que, es como si tú tienes una piedra y te la quiten del camino para tú poder caminar. Ok, entonces la pregunta sería, lo que se modificó, ¿en qué viene a beneficiar al inquilino y al propietario? ¿Cómo viene a beneficiar a esas dos personas? Bueno, como te había explicado, esta ley le ponía trabas a los propietarios para cuando un inquilino era moroso,
no pagaba, en conocimiento de las debilidades de esta ley, se aprovechaban y no pagaban, mientras tú tenías un proceso de desalojo que duraba hasta años, el inquilino no pagaba, incluso te pedía dinero para él poderse mudar. Los propietarios, como tenían las manos atadas, mayormente tenían que acceder para no durar tanto tiempo para desalojar un inquilino, y le salía también bien costoso. Entonces el propietario lo que hacía era que para evitar esas complicaciones, lo que hacía es que accedía a lo que el inquilino le pedía. Ok. Israel, ¿tiene alguna pregunta sobre el tema? Entonces, yo ahora como propietario, ¿cuáles son los pasos a seguir para una gente que ya se haya consumido los 3 depósitos que dan como seguro? Bueno, Yo como propietario, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir ahora para yo desalojar a una persona que ya tiene 5 meses sin pagarme nada? bueno, primeramente lo que yo recomiendo es hacer un contrato. Buscarme a mí, por supuesto, para que se lo haga. Claro, por cierto, Johnny. Licenciado Johnny Suero. Hacer un contrato. Vamos a poner las redes de Johnny aquí para que... Entonces, con el contrato es un deseo unilateral para las partes. No es que hay un contrato de una forma per se. No, es un contrato que tú y yo acordamos, siempre y cuando esté dentro de la ley. Usted le hace su contrato, le pone las cláusulas que usted entiende, por el tiempo que usted entienda. Yo normalmente hago los contratos y lo hago por 1 año o 2 años. Lo hago revisable cuando el contrato se venza. Revisable quiere decir que puedo ir a inspeccionar el apartamento para renovar el contrato, asegurarme de que el apartamento esté en buen estado, de que no ha hecho modificaciones, no ha irrumpido con lo que es el contrato. Ya cuando tenemos un inquilino moroso que no paga, ya con esta traba que se quitaron del camino, usted puede accionar en justicia libremente, puede demandar al inquilino de que le pague los meses vividos. No es que tú vas a vivir 3 meses y no me vas a pagar, no. Eso es si el inquilino lo quiere. Lo que la ley establece es que cuando usted quiera su vivienda, usted tiene que notificar al inquilino 3 meses con anticipación. Okay. Para las casas que son propias, para los locales son 6 meses. Usted lo notifica vía alguacil, le da ese tiempo para que ellos vayan buscando, y si en ese tiempo no se ha mudado, no quiere mudarse, ya usted puede accionar en justicia. Para la vivienda es menos tiempo. Sí. Eso siempre y cuando el inquilino esté cumpliendo el contrato, porque si el inquilino 1 mes que deje de pagar, ya usted puede accionar en justicia y exigir que le pague o que le devuelva su propiedad. Ok. Yo tengo... Esto parecería increíble, pero seguramente muchas personas se identifican conmigo en el país. Muchos de los que nos están viendo ahora o escuchando se van a identificar. Yo, en lo que tengo de vida independiente, luego de que salí de mi hogar materno, yo me he mudado 7, 8 veces, mal contado. Y creo que por eso digo que seguramente muchas personas se van a sentir identificados. Unas 7, 8 veces me mudé. Muchas veces no era porque no quería estar en el lugar, sino muchas veces habían viviendas que tenían ciertas condiciones que ameritaban que uno saliera del lugar. Filtraciones, goteras. Situaciones de filtración. Situaciones de filtración. Incomodidades. Incomodidades, sí, que suelen aparecer en algunos lugares donde uno alquila, y uno tiende a buscar mejoría, a buscar dónde estar mejor. Entonces, explicaba por esas condiciones, gracias a Dios nunca por falta de pago, porque eso sí
entiendo que tengo por costumbre una crianza familiar que es la responsabilidad, ser responsable y cumplir con los compromisos que uno... y más eso, porque lo peor del mundo es que tú tengas una persona, tú sabiendo que tienes un compromiso, que tienes, y más así, de pagar religiosamente o no religiosamente un inmueble que tú alquilaste, que no es tuyo, que tú tienes que pagarle a su dueño el alquiler, tiene que ser responsable con eso. Entonces, en ese mismo sentido, yo lo que quiero preguntar, gracias a Dios ya tenemos nuestro techo propio. Gracias a Dios La gloria sea y Dios. la familia que colaboró ahí. Dios bendiga a mi suegro que metió mano ahí. Amén, amén. Y lo que quería preguntar, como yo me vi en ese momento, con ese, yo cada vez que tenía que mudarme, yo quería que como que la tierra se abriera y usted sabe, a veces Es difícil. uno siente una impotencia. ¿Qué tú entiendes que tú puedes recomendarle como cristiano y también como una persona entendida, ya que tienes que ver con eso del asunto de vivienda y eso? ¿Qué tú le recomiendas, primeramente como cristiano y luego como profesional, a una persona que quiera adquirir su techo propio, que más o menos una idea para que se organice y pueda lograr ese objetivo? Bueno, Un consejo, una exhortación. en ese sentido, le puedo aconsejar que me llame a mí Una para hacer todos los orientación. trámites y después, primeramente primero hay que ver, Como una asesoría. sí, Asesoría legal. primero hay que asegurarse de asesoría. de la titularidad de la propiedad. Del lugar. Sí. Sabemos que, no sabemos, sino que en el país las personas son titulares de una propiedad por dos vías. Una, título de propiedad y otra, por posesión de 12 años o más ininterrumpido. Esas son las dos vías de tú ser titular de una propiedad. La primera es la más directa y la que yo le recomiendo a todos. La otra se puede, pero hay ciertos puntos que hay Llevarlos. que ver en detalle. Por ejemplo, una declaración jurada es un documento que se hace con 7 testigos que certifican que usted está viviendo en ese terreno por 12 años o más ininterrumpido. Bien, cuando a la persona que usted está comprando la propiedad tiene ese caso, usted tiene que asegurarse de que ese documento esté legalizado, esté notarizado y esté sentado en el ayuntamiento. Pero hay algo que nosotros nos enseñaron como abogados, es lo que se llama fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Fecha cierta es la fecha o el día que el Estado te da. Porque cualquier otra persona puede hacer un documento, ponerle cualquier Eso fecha. es como lo que certifica la veracidad de ese documento, del tiempo que tiene. Correcto. Ese documento puede estar hecho por un notario que puede poner cualquier fecha. Okay. Pero la fecha cierta te la da la legalización por procuraduría. Si usted me muestra a mí un documento que usted lo hizo hace 12 años, la fecha cierta que le da la procuraduría también tiene que ser de hace 12 años. No me venga usted Coincidir. a mí coincidir. Que usted me dice a mí que tiene un terreno, usted es propietario, usted hizo ese documento hace 12 años, pero la legalización de ese documento hace 1 año o 2. Puede ser que pase. Quizás por ignorancia de la persona, Okay. desconocimiento, no ignorancia, desconocimiento de las leyes. A última hora le dijeron lo que tiene que hacer y lo hizo. Pero que hay un detalle. El abogado que te preparó ese documento tiene que saber eso. Y tiene que saber que eso es fundamental para tú darle legalidad y darle fecha cierta
a un documento. La fecha de la legalización y la fecha que el notario pone que usted tiene por el tiempo que usted tiene como viviendo en ese terreno, tiene que coincidir. Ok. Se puede decir que la fecha cierta es una certificación prácticamente de legalidad de lo que realmente la persona está constatando en esa acta o en ese documento. Eso es cierto. De que es veraz que tiene esa cantidad de tiempo residiendo ahí. No, porque la veracidad te la da la legalización. Ok. Pero Las firmas y los sellos. Sí, pero el tiempo en que se hizo es lo que te da la fecha cierta. Okay. Hay muchos detalles en esos documentos que si ustedes me llaman a mí, yo lo puedo orientar. Que vamos a ponerlo. Las redes del licenciado ahí. Yo lo puedo orientar y buscar esos detalles que uno se da cuenta cuando un documento es hecho en el tiempo y el procedimiento adecuado. Okay. Israel, ¿tenía alguna otra pregunta para el licenciado Suero? No, ya me aclaró el punto que yo más me interesaba, que era el de qué debería de ser una persona como para desalojar a una persona que deje de pagar. Y otra pregunta, ¿qué tiempo, cuándo ya esa ley entró en vigencia? Ya eso se puede... O sea, ya se modificó. Desde el 2022 se anularon las trabas que impedían a un propietario accionar en justicia en contra del inquilino. Okay. También el propietario puede demandar al inquilino cuando te deja una vivienda, se va con 2 o 3 meses sin pagar. El propietario puede accionar en justicia, demandar a esa persona para que le pague esos meses que le debía, cosa que por desconocimiento de las personas no se hacía y las personas vivían 3, 4, hasta 10 meses, se iban, no pagaban y se quedaba así. Ya si el propietario quiere, puede accionar en justicia para recuperar ese dinero adeudado. Una pregunta, licenciado. Si yo estoy viviendo en un apartamento en alquiler y hay una falla de construcción en el apartamento, ¿a quién le corresponde reparar esa falla? ¿Al que está aquí, al que hizo al inquilino? Al inquilino que firmó su contrato, que va, por ejemplo, cualquier cosa que tenga problema en la casa, se compromete a repararlo. Pero ya la casa venía con un defecto de construcción o algo así, por vicio. Tenía falla y eso. Exacto. Bueno, que salió a la luz el defecto por una del tiempo, el clima o algo, una filtración exagerada, que se meta agua por donde sea. ¿Quién se encarga de reparar esas fallas en la estructura? ¿A nombre de quién va ese gasto ahí? Esos gastos, hay que ver la situación en que es, si es por causa de la propiedad, por el tiempo, por el deterioro que ha causado, le corresponde al propietario. Okay. Yo le recomiendo a todos los inquilinos, incluso los que están conmigo, de que cualquier problema que vean en los apartamentos o en las casas, me lo notifiquen, pero no solamente verbal, por escrito. Lo mismo que yo hago, yo todo se lo notifico por escrito y guardo una copia para que sepa el tiempo en que yo le estoy comunicando de que hay una falla, de que puede empeorar. Si acaso empeora, no se diga que sea por negligencia mía, que no avisé a tiempo o no le dije a tiempo. Pero normalmente esos deterioros que se han ocasionado por la propiedad corresponden por el propietario. Si es un daño que es ocasionado por el inquilino, normalmente corresponde por el inquilino. Ok, entonces, ya que hemos hablado de que el inquilino puede demandar o puede sacar, puede desalojar el propietario puede accionar en justicia. Exacto. En contra del inquilino. El propietario. ¿Y cuánto el inquilino puede accionar legalmente contra el propietario? Por ejemplo, en el tema que te puse ahora,
el inquilino puede demandarlo en caso de que el propietario se si niegue a hacer si la le ha reparación? causado daño, Reparar. por supuesto. Por Ok. supuesto. Por eso le digo que es bueno notificarlo por escrito y guardar esa constancia. Cualquier daño que pase, usted ya tiene la prueba ahí de que usted notificó del daño que se ha de venir. Y si el propietario no accionó a tiempo, pues es su responsabilidad. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir cuando yo necesite hacer ese tipo de procedimiento de yo como inquilino que voy a hacer a proceder legalmente contra un propietario que no quiere repararme la falla que yo tengo o que Bueno, ahí tenemos el control de alquileres. Usted va personalmente con el contrato si lo tiene ok, y se queja verbalmente si hay algunos gastos que por causa de la propiedad usted ha gastado. Todo eso se lo presenta al control de alquileres. El control de alquileres va a mandar un perito a inspeccionar el lugar para ver los fallos. Si ellos ven que es pertinente, citar al propietario para resolver esa cuestión. También es lo mismo sobre el precio de los alquileres. Muchas personas tienen tantos años viviendo en un sitio, desde ese tiempo han pagado cierto dinero de alquiler y no se le ha aumentado. Ahora ya las cosas todas han cambiado. Si el propietario entiende que el inquilino le está pagando poco, puede ir al control de alquileres, hacer la querella. Ellos mandan un perito a evaluar el terreno, a evaluar la casa, y de esa manera van a fijar el precio de alquiler que se entiende que es correcto. Es lo mismo para el propietario como para el inquilino. Si el inquilino entiende que está pagando de más, puede acudir al control de alquileres y quejarse para que sea modificado el precio del alquiler. ok, mira qué interesante. Estamos hablando con el licenciado Johnny Suero acerca de un tema bastante interesante de los alquileres y también lo que es la propiedad, la compra de propiedades. Vamos a tener al licenciado en otras ocasiones porque este es un tema legal que vamos a abrir aquí en Abierto Podcast. Le damos gracias por su presencia aquí y Dios te siga bendiciendo y eres bienvenido a tu casa, Abierto Podcast. Amén. Palabras finales. A Dios toda la gloria y toda la honra. También pueden, cualquier pregunta, cualquier preocupación, pueden escribir, comentar, que se la contestaremos. Y Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto es Abierto Podcast. Podcast abierto. Abierto.